Estudiaremos entonces la longitud de arco. ¿Qué es esto de la longitud de arco? Hablando de funciones. Funciones en el plano. Tenemos una función en el plano, vamos a suponer, bueno, se corrigió. Ahí vamos a suponer que esa es la función. Tenemos y igual a f de x y queremos medir la longitud de esta curva de del intervalo, en el intervalo AB, donde vamos a pensar, por ejemplo, que por acá está, aquí, que por aquí está B. Queremos determinar entonces la longitud de esta curva. ¿Sí? Si nosotros tomáramos esta curva y la colocáramos como si fuera una cuerda, ¿verdad? Sobre una regla, ¿cuánto mediría? Si si en el intervalo AB consideramos una partición y luego tomamos los puntos correspondientes a esa partición, es decir, aquí tendríamos un cierto valor de A, este es F de A, tenemos aquí las coordenadas de los puntos. Tendríamos para el primer punto, tendríamos A, F en A. Esas serían las coordenadas de este primer punto. Para el segundo punto, las coordenadas, si al primer punto en la partición le llamamos X1, entonces este segundo punto tendría coordenadas X1, F de X1, y podríamos establecer las coordenadas de todos los puntos sobre la gráfica de la función. Ahí los tenemos, ¿verdad? Y de los cursos de geometría analítica, sabemos cómo calcular la distancia entre dos puntos. Entonces, cada uno de estos segmentos podríamos calcular su longitud justamente con la fórmula para la distancia entre dos puntos. Aquí, por la gráfica, por el tipo de gráfica, de hecho no se nota el error, tendría que ser una gráfica con un poco más de curvatura para que se note el error. Probablemente en estos últimos segmentos, no, ni siquiera ahí, ¿verdad? Hay un pequeño error que, que no es visible en este caso. A lo mejor si hubiera considerado una partición menos fina, se notaría, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Si en vez de que cada subintervalo tuviera dos cuadritos, si tuviera, por ejemplo, 4, a lo mejor aquí al unir este punto con el último, ya se notaría que hay cierto error. Pero bueno, entonces voy a llamar L a la longitud de arco, que es lo que vamos a calcular, es la longitud de la curva en el intervalo AB. Esa longitud la podemos aproximar por la suma, enseguida vemos cómo van los subíndices, y
En este caso, tendríamos la distancia entre 2 puntos, ¿verdad? Para este primer segmento tendríamos f de x1 menos f en a, que le llamamos x0, f en x1 menos f en x0 al cuadrado más x1 menos x0 al cuadrado raíz cuadrada. Bueno, sería para el primer punto. Luego para el segundo tendríamos f en x2 menos f en x1 al cuadrado más x2 menos x1 y así, ¿verdad? Entonces, en vez de estos subíndices, podemos escribirlos en general como f de xi, aquí xi más 1, con i, que va de 0 a n menos 1. O si queremos empezar en el índice 1, por ejemplo, si quisiéramos programar esto en MATLAB, entonces el extremo izquierdo del intervalo de integración le llamamos a igual a x1 y los índices irían de 1 hasta n. Bien, aquí esa longitud entonces está aproximada por esa suma. Ahora, podemos reexpresar esta suma anterior. Noten que esa suma va a ser la misma si multiplicamos por un 1, pero ese 1 por el que vamos a multiplicar lo vamos a escribir así: xi más 1 menos xi entre xi más 1 menos xi. Que de hecho es lo mismo que escribirlo de este modo. Bueno, en el numerador no lo vamos a necesitar, pero estarán de acuerdo de que si el denominador lo expreso como esa diferencia al cuadrado, raíz cuadrada, es equivalente. Y luego, por ahí se fue pegada una B de más. Enseguida la borro. Y como tenemos una raíz cuadrada, la podemos expresar como cociente de la raíz cuadrada que teníamos anteriormente. Y a su vez, esta última expresión la podemos expresar
Podemos reescribir de esta manera. Y entonces quedará la suma desde que y es igual a 0 a n menos 1 de f de xy más 1 menos f evaluada en xy entre xy más 1 menos xy todo al cuadrado. Y luego tenemos xy más 1 menos xy al cuadrado entre la misma cantidad, queda 1 por xy más 1 menos xy. Por lo tanto, esa longitud que es solamente una aproximación, así como lo estamos calculando, es una aproximación. Entonces, se da la igualdad cuando tomamos una partición infinita de esta expresión. Pero notemos que cuando n tiende a infinito, entonces esta cantidad tiende a 0 y de hecho tiende a la diferencial de x, y lo que está dentro de este corchete tiende a la derivada de la función. Entonces, tendríamos que tendríamos entonces que si x0 es a y xn es b, entonces tendríamos, cuando n tiende a infinito, la integral de a b de la raíz cuadrada de la derivada de f al cuadrado más 1 diferencial de x. Esto es porque la derivada de f de x se define como el límite cuando, lo voy a escribir así, cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f en x entre h, donde h es la diferencia entre en este caso, pensándolo en la longitud de los subintervalos, conforme consideramos más puntos en la partición, la longitud de cada subintervalo es más pequeña y tiende a 0. Entonces, donde h es xy más 1 menos xy. Entonces, ese límite sería equivalente al límite cuando n tiende a infinito de f de xy más 1 menos f de xy, ¿sí? Si a xy
le sumamos h, entonces por esta definición tendríamos xi más 1 entre, y en vez de h, tenemos xi más 1 menos xi. Entonces, dentro de la suma, cuando tomamos el límite cuando n tiende a infinito, por un lado, tenemos todas estas sumas tienden a la integral y esta expresión tiende a la derivada de la función al cuadrado, que está al cuadrado, más 1, y esta diferencia tiende a la diferencial de x. Ejemplo, calcular el perímetro de una circunferencia de radio R. Y ya sabemos, desde la primaria, ¿verdad?, que el perímetro de una circunferencia de radio R es 2π por radio. Lo único que queremos en este caso es verificarlo con integrales. Tenemos entonces una circunferencia de radio R no es función, entonces lo que haremos es, para la circunferencia de radio R, la estamos centrando en el origen. Sabemos que la ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado igual a R. Entonces, para verla como función, igual a R al cuadrado. Tendríamos R al cuadrado menos x al cuadrado, raíz cuadrada, y podemos considerar únicamente la parte positiva o la parte negativa para tomarla como función, pero además, haciendo uso de la geometría, podemos calcular el perímetro de esta circunferencia como 4 veces. Entonces, aquí, déjenme, perímetro de la... Aquí, de hecho, está mal dicho, ¿verdad? Circunferencia, de hecho, ya significa perímetro del círculo. Entonces, del círculo. El perímetro del círculo lo podemos pensar como 4 veces la integral de 0 a R de 1 más f' de x al cuadrado. Diferencial de x. Bueno, entonces vamos a calcular primero si f de x en este caso es la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado, entonces su derivada es uno entre la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado, bueno, es un medio, ¿verdad?, por la derivada de lo que está dentro del radical, que sería menos 2x. Cancelamos el 2 y queda esto. Entonces,
la integral de 0 a r de 1 más f' al cuadrado sería menos x entre la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Diferencial de x. Vamos a simplificar. Tendremos la integral de 0 a r de 1 más x al cuadrado entre r al cuadrado menos x al cuadrado diferencial de x. Entonces, simplificamos lo que está dentro del radical, tendríamos r al cuadrado menos x al cuadrado más x al cuadrado entre r al cuadrado menos x al cuadrado y tendríamos la integral de 0 a r. En el numerador queda r al cuadrado únicamente, en el denominador queda r al cuadrado menos x al cuadrado. R es un número positivo, indica el radio de la circunferencia. Entonces tenemos la raíz de r al cuadrado es r, no necesitamos en este caso valor absoluto, puesto que ya es una cantidad positiva. Y tendríamos 1 entre la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado, diferencial de x. Vamos a resolver la integral indefinida, como lo hemos estado haciendo antes, y ya que tengamos calculada la integral, entonces evaluamos en los límites de integración. Tendríamos, en este caso, el cambio de variable es x igual a r seno de teta. Entonces, diferencial de x es r coseno de teta de teta. Y vamos a resolver la integral indefinida. Entonces, diferencial de x es r coseno de teta de teta. Y en el denominador, lo voy a escribir de una vez aquí. Entonces, r al cuadrado menos x al cuadrado raíz cuadrada es r al cuadrado menos r al cuadrado seno cuadrado de teta, que es r por la raíz de 1 menos seno cuadrado, que es coseno cuadrado, r coseno de teta. Si estamos alrededor del 0 en un intervalo en donde coseno sea positivo, podemos dejarlo sin el valor absoluto. Digamos r coseno de teta y entonces esta integral es teta más c. Regresamos y entonces resolvemos la integral que teníamos antes. Pero ahora teta en términos de x, si despejamos aquí, tendríamos x entre r
Y para obtener teta tendríamos que aplicar la función inversa, entonces es el arcoseno de x entre r. Más una constante de integración en la integral indefinida. Y en este caso tendremos arcoseno de x entre r evaluada de 0 a r. Cuando evaluamos en r, queda arcoseno de 1. 1 en la función seno se alcanza en pi medios. Entonces, arcoseno de 1 es pi medios. Y cuando evaluamos en 0, quedaría 0 entre r, es 0, arcoseno en 0 es 0. Por lo tanto, como teníamos que el perímetro del círculo es 4 veces esta integral, y esa integral es pi por radio entre 2, entonces tenemos que el perímetro del círculo, de hecho déjenme copiarlo, y entonces es igual a 4 veces pi por radio entre 2, que es lo mismo que 2 pi por radio. Y que ya conocíamos esa fórmula.